Muy buenas gente, hoy os traemos otra serpiente, se trata de la boa de Dumeril, Acrantophis dumerili es el nombre científico. Quizás es un género poco conocido, ¿vale? Actualmente solo tiene dos especies, la otra es Madagascariniensis, que ya la grabaremos, son muy similares. Y bueno, esta todoterreno habita en la mitad sur de Madagascar, ¿vale? O sea, es bastante amplia. Es una especie maravillosa, el nombre creo que va en honor a lo que viene siendo un herpetólogo francés. Y nada, vamos a verla un poquito más de cerca, vais a ver qué maravilla y hablamos sobre ella. Vamos a sacarla del terrario para que la veáis, qué hermosa, ¿vale? Está en Nairobi, mirad qué tamaño, mirad qué bonita es, ¿vale? Vamos para afuera, pequeña, ahí está. Mirad qué hermosura de animal, ¿vale? Mirad qué tamaño tiene. Son animales que alcanzan bien los 2 metros, ¿vale? Sobre todo la hembra. Pero bueno, siempre hay excepciones y hay muchos registros de más de 2,5 metros. Ella específicamente mide 2,10 metros, si os lo preguntáis. Y bueno, los machos son un poquito más pequeños. Perdona. Bueno. Respecto a las coloraciones, mirarla por aquí, ¿vale? Tienen tonalidades grisáceas marrones, con una gama obviamente mucho más clarita y más oscura. Lo veréis en los otros 2 ejemplares. Y estos dibujos, estos patrones tan hermoso, ¿vale? Yo lo relaciono como anclas y en la espalda como una especie de haches rotas, ¿vale? Os preguntaréis, ¿el patrón sirve de algo? Sí. Habitan sobre todo en lo que son climas semiáridos y áridos, por lo cual cuando hay, por ejemplo, mucha hojarasca en el suelo, este animal se queda ahí medio enterrado y se camufla de maravilla. Mirad qué tamaño tiene, ¿vale? Ella tiene ya 10 añitos y bueno... Son todoterreno, ¿vale? No solo habitan en estos climas, los podéis ver en otros más variables, pero suelen huir un poco de los excesos de humedad, ¿vale? De los que son demasiado húmedos. Mirad qué maravilla, mirad qué músculos tiene, qué buena es. Bueno, este animal está en CITES 1, ¿vale? Documentación amarilla, bueno, lo tenemos por ahí. Y esto es básicamente porque hace ya, vamos a decir, relativamente tiempo, se utilizaba mucho en el comercio de pieles, ¿vale? Aparte sufre mucha violencia del ser humano. Lo que viene siendo en su zona, ¿vale? Como pasa en muchísimas zonas, acude a los gallineros, acude a la zona donde hay animales y lógicamente los granjeros y demás personas pues suelen matarlas, la consideran que tienen mala suerte, etc. Y es una pena. Luego no está en peligro de extinción, tiene preocupación menor. A pesar de todo, hace poco hablamos, por ejemplo, en el vídeo de los lemures, del tema del declive de ellos, ¿vale? Por la deforestación, ¿vale? Por las sequías de Madagascar. Este animal, en este caso, no ha sufrido un declive grande ni nada. Se mantiene. Son muy reproductivas. Mirad qué tamaño, mirad qué cuerpo. La verdad que es una maravilla. Si queréis verla un poquito más así, ¿vale? Son animales muy dóciles. Son animales perfectos para el que se quiere iniciar con animales de gran tamaño sin que sea excesivamente grande, ¿vale? Si necesita sitio, eso ahora lo veréis. Y bueno... Por lo general este animal es muy voraz, es muy resistente, muy polivalente, es de verdad perfecto, perfecto. En este caso, bueno, yo lo alimento principalmente con lo que viene siendo mamíferos descongelados, ¿vale? Y aves descongeladas. Yo le doy gallo, ¿vale? De todas maneras, bueno, gallo, rata, etcétera. De todas maneras, ya os digo que no suele rechazar nada de este alimento. Es bueno que le deis variedad, ¿vale? ¿Qué pasa, tía? Con 10 añitos. Viven los 20-25 años, no los quita nadie, ¿vale? Pero pueden vivir hasta los 30, ¿vale? Lo cual es precioso. Así que nada, voy a enseñar otros 2 ejemplares. Voy a soltarla, que pesa la tía aunque no lo parezca. Y vamos a seguir hablando de lo que viene siendo el terrario y demás, ¿vale? Mira. Muy chiquito. Vamos a enseñar otros 2 ejemplares y mirad. Como podéis ver, bueno, este es el terrario, por ejemplo, de ella, que estáis viendo aquí. Es más pequeña, por eso el terrario es un poco más pequeño. Pero mirad, vamos a enseñaros, a ver si no se me moja, que si no va a salir perdida. Perfecto. Las coloraciones, mirad, acercaros. ¿Veis la diferencia? ¿Veis esta mucho más rosita, más clarita y la otra tan oscura? Mirad el patrón de la cabeza también, qué bonito, ¿vale? Mirad la diferencia y luego mirad el tamaño. Con Nairobi. Son hermosísimas. Son unos animales maravillosos. Mira el dibujito del ancla. O sea, preciosidades puras y duras. Os comento. Terrario. Lógicamente, al ser animales grandotes, necesita un terrario bastante grande. Mirar este de aquí abajo.
¿vale? Que sería, por ejemplo, para un ejemplar ya adulto, ¿vale? Que tenga unos 2 metros. Tiene que medir de largo entre metro 20 y metro 80, ¿vale? De fondo este tiene 60 y bueno, tiene un poco más de altura de la cuenta, pero con que tenga unos 50-40 de altura será suficiente. Mirad, esperamos que no moleste mucho la luz no es necesaria, ¿vale? Con que tengan su fotoperiodo es suficiente, lo que pasa que a mí me gusta ponérsela. Como sustrato podéis utilizar mucha variedad, ¿vale? El aspen yo lo recomiendo un montón. Podéis utilizar fibra de coco, podéis utilizar papel de periódico si queréis más higiene que estética. Lo que queráis o incluso combinárselo es una maravilla, ¿vale? Le gusta mucho esconderse. De hecho, si tienen sustrato y no tienen cueva, lo que van a hacer sobre todo es enterrarse, ¿vale? Y si no, pues tampoco van a dar problema. Pero yo sí recomiendo en esta especie que siempre le pongamos algo de escondite, ¿vale? Cacharro de agua, siempre importante, ¿vale? Que se puedan meter en él, que se puedan bañar si quieren, si quieran beber. Cuando son muy grandes podéis, por ejemplo, coordinarla. Yo lo que hago es darle baño en la bañera, ¿vale? Pero siempre agua disponible, ¿vale? Agua fresca y su cuevita que les encanta. Qué bonita es mi niña. Respecto a la temperatura, yo tengo la aclimatación aquí, ¿vale? Puedo utilizar si queréis manta térmica, ya bombillas, lo que queráis. Tienen que tener unos 32 grados, ¿vale? 30-32 durante el día y bajarle unos 4 o 6 grados durante la noche. La humedad no requiere muchísima humedad, ¿vale? De 40 a 60% está perfecto. Cuando vayan a mudar podéis pulverizarla un poquito, podéis bañarla, lo que queráis. Ya os digo, son animales que quitando el espacio son muy fáciles de mantener, ¿vale? Qué belleza. Mirad qué coloraciones rosadas, ¿vale? Qué bonita es. Y mirar, es que mirar la diferencia de color con un macho, no, perdón, con una más oscura, ¿vale? O sea, mirad, se nota muchísimo. Y no es porque este vaya a mudar, porque está recién mudado prácticamente, esta también, y ella, bueno, ya mudó también hace una semanita así, pero mirad, qué bonitos, qué coloración. Vale, vamos a hablar ahora de la reproducción, pero quiero que miréis un detalle antes, muy importante. Mirad el ojo del animal. Si os fijáis bien, sigue el patrón de la cara. O sea, lo sigue con la coloración interna. ¿Lo veis? Es una maravilla. Si queréis mirar el otro ejemplar, ¿vale? Arriba veis el ojo un poquito doradito y sin embargo el patrón, ¿vale? Esa línea a atravesar negra que tiene, le continúa por dentro del ojo. Es una maravilla. Ahora os pongo una tomita, pero mirad. Mirad, qué preciosidad. O sea, eso es un camuflaje ya a nivel, vamos... Precioso. Bueno, estos animales suelen tardar en madurar, ¿vale? De 3 a 5 años. Los machos con 3 añitos, ¿vale? Ya podrían reproducir y las hembras suelen tardar unos 5 años. Es una madura un poquito más lenta porque por lo general la mayoría de serpientes a los 3 años una hembra ya puede reproducir bien, ¿vale? Si tiene su peso y ya es adecuada. Los machos y hembras es muy fácil, ¿vale? Los machos tienen espolones más puntiagudos y marcados. Y las hembras no, ¿vale? Si los tienen son muy redonditos y pequeños y luego los pierden. Y la sonda, si queréis sobreasegurar, en la hembra entra a 3, 4 y en el macho entra a 7 o más, ¿vale? Muy fácil. Y bueno, son animales súper sencillos de reproducir. Es más, los machos no paran de intentar copular con la hembra o copular, ¿vale? Aunque no esté ovulando. Luego tienen una gestación de unos 7 meses, ¿vale? Y luego parirán entre 6 y 16, 18 crías, lo normal. Digo parirán porque no ponen huevos, ¿vale? Paren directamente, algo también muy interesante. Y bueno, por supuesto hay camadas de más de 20 crías, de 26, de 28, ¿vale? Suele ser raro. Suelen ser ejemplares a lo mejor con tamaños tan grandes, ¿vale? Para que hagan una idea. Pero bueno, no es tampoco la media, lo normal. Yo digo que son muy, muy sencillas. Para mí son perfectas para principiantes. Y ya os digo, si queréis mirar otra vez la diferencia de tamaño, ¿vale? Ven aquí pequeña. Vamos a ver. Ay. Esto es un ejemplar ya, como ya sabéis, con 10 añitos, ¿vale? Mirar qué tamaño. Y mirar, por ejemplo, esta hembrita, que es una hembra, y tan solo tiene 2 años, ¿vale? Para que veáis que tardan en madurar. Pero bueno, son animales fabulosos. Espero que os haya gustado y próximamente más.